Muchas gracias por seguir en sintonía aquí en 97.7 de Radio Centro. Les recuerdo que luego que terminemos nuestro programa entra Radio Centro Deportes con Ignacio Suárez, Enrique Beas, Raúl Ortiz y Omar Cerón. Y al final tendremos también pues una forma de expresar nuestro contento por estos 100 programas que hoy cumplimos aquí en Radio Centro. Haremos una pequeña selección de algunas frases y comentarios que se han dado en estos programas y luego una versión completa de la pieza musical con la que hemos identificado este programa, que es ni más ni menos que Bella Ciao, el canto antifascista italiano de la resistencia de los partisanos contra el fascismo. Ese es nuestro tema musical y al final vamos a ponerlo, pero por lo pronto estamos muy contentos de que hoy está con nosotros Jesusa Rodríguez, senadora, activista, actriz, todo. Jesusa, bienvenida. Muchas gracias y ante todo 1000 felicidades porque los ciclos son los ciclos y 100 programas es de veras para felicitarles. Muchas gracias, Jesusa, muy amable. Pues esta es una oportunidad de platicar como lo hacemos todos los viernes, pues una plática relajada y tratar de ir viendo cosas de lo que va sucediendo, pero ¿cómo te sientes de senadora? Pues es extraño porque por un lado es apasionante ver el país desde ahí y esta transformación que tanto esperé toda mi vida y esperamos muchos. Entonces es un privilegio para empezar. Bueno, ya es un privilegio estar en México en este momento de nuestra vida, pero verlo desde ahí es también algo muy apasionante. Y por otro lado, es un reto grande porque pues hay que estar en muchas pistas, un senador tiene que conocer, una senadora tiene que conocer muchos temas y también pues la parte más honda del asunto, ¿no? Que para mí siempre fue la gran pregunta, lo legal y lo legítimo. Pero estás en la casa en la que se hacen las leyes claro, para ser respetadas. Pero sigo leyendo a David Thoreau, a Henri David Thoreau, porque siento que él, bueno, no por nada era el libro de cabecera de Gandhi, el deber de la desobediencia civil, porque esa línea tan difícil de establecer entre lo que es legal y lo que es justo, el sentido de la justicia que tiene que prevalecer en el Senado también y en la manera de hacer las leyes, pero de alguna forma yo creo que el pensamiento de Thoreau, que era un poco, si tú quieres, más anarquista, hasta cierto punto, te hace pensar todo el tiempo en, bueno, hasta dónde llega la línea y hasta dónde las leyes no tienen que ser también empujadas hacia la justicia real, no nada más hacia la legalidad o esta idea que los humanos hemos puesto de legalidad. Quizá por mi deformación artística, porque el arte no es otra cosa que empujar la rayita de las normas sociales y morales. ¿Y hoy la legalidad debe ser respetada? Pues esa es la pregunta. O sea, para mí ese es el cuestionamiento continuo. Yo creo que tenemos leyes extraordinarias, pero que no son respetadas en lo general. Si México ha sido un país de una enorme corrupción y de violación a las leyes constante. Entonces hay un aparato, digamos, burocrático, jurídico, hecho para que los leguleyos le den la vuelta a la ley. Entonces ahí está la ley maravillosa, muy bien pensada, pero siempre hay manera de violarla, siempre hay manera de darle la vuelta y hacer lo que tú quieres con la ley. Entonces ese es para mí realmente, a nivel, digamos, filosófico, lo más interesante del Senado. ¿Te consideraste alguna vez, pensaste en que ibas a ser senadora de la República? Nunca, no, para nada. ¿Buscaste alguna vez un cargo de elección popular, nunca, diputada? No, ni ahora tampoco. ¿Presidenta de sociedad de alumnos, jefa de grupo? No. Nada. Más bien yo era jefa de la banda de maleantes del kinder. Eso sí. ¿Por qué? Pues porque yo tenía ese sentido, siempre he tenido el sentido un poco de liderazgo. Por eso en el teatro la dirección de escena. Pero siempre en función de, pues, ¿cómo te diré? De la travesura. Yo tengo un espíritu más bien rebelde y travieso.
Ujú. ¿Y qué maldades hacían esos maleantes de kinder? Ah, no, bueno, todas las que te imagines. Teníamos el club de millonarios, por ejemplo, que era irse a meter a escondidas a donde jugaban dominó los papás y hacerse cócteles extraños con distintas bebidas, fumar periódicos, cualquier cantidad de cosas. El club de millonarios tenía sus reglas para entrar y eran muy pesadas. ¿Y quién fundó ese club de millonarios? Pues ya sabrás. No. Pues sí, yo llevaba la batuta ahí en el club de millonarios. Ajá. ¿Dónde naciste, Jesús? Pues mira, yo nací aquí en la Ciudad de México ya. Mi padre nació en Cuernavaca y mi madre en San Luis Potosí, en Río Verde. Pero ellos se casaron y se vinieron los dos a vivir aquí, y ya todos los hijos, que somos muchos, nacimos ya aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántos hermanos 8. tienes? 8. Yo soy la octava maravilla del mundo. Eso, muy bien. Oye, ¿y en qué Pero colonia? eso es algo muy bueno de ser senadora, ¿eh? Que ¿Qué? se borra la persona. Mi persona en este momento no importa ni existe. Pero aquí sí, porque aquí lo que se Bueno, busca aquí es... estamos sí, platicando de eso, pero ya digamos desde el punto de vista del trabajo político, pues para mí lo más interesante es que tú ya no importas, importa el trabajo que se está haciendo. ¿En qué colonias viviste aquí en la Ciudad de México? Bueno, toda mi vida viví en Coyoacán. Ajá. Ahí nací. Yo nací en la esquina de donde era el Hábito, en Madrid 13. Allí en la esquina, allí nací. Entonces de niña veía, pues conocíamos muy bien el Teatro de la Capilla porque entraba gente muy rara, y hasta la fecha. Hasta la sí, hijo. Ajá. ¿Y ahí vivías en la...? Ahí viví 3 años nada más, y luego mis abuelos tenían una casa en Avenida Hidalgo. Justo por extraña razón esta mañana estuve ahí, y fue mi casa de infancia. Era Avenida Hidalgo número 4, esa que da al centro de Coyoacán. Ah, sí, Y ahí pasamos toda la infancia. Fue una calle donde yo vi explotar a esta ciudad con su explosión demográfica. Todavía no era la ciudad que es ahora, pero yo vi, a mí ya me tocó la explosión. Entonces aquella calle, que era de un solo sentido, se volvió de 2. Entonces había constantemente gente atropellada, era algo terrible. Y como mi papá era el médico del barrio, pues a cada rato abrías la puerta y había una persona atropellada. Era muy extraño, pero era un barrio muy lindo. Y mi mamá, para que no saliéramos a la calle, le daba miedo por esta cuestión del doble tráfico, quitó el jardín y puso una pista unos mosaicos para que patináramos. Entonces vivimos patinando ahí de un lado para el otro en el patio de la casa. Esa fue mi infancia ahí en Hidalgo. ¿Y de dónde vino la vocación por lo actoral, por la cultura? ¿Pudiste haber sido médica? Claro, no, mira, yo en realidad mi vocación así secreta y frustrada es de arqueóloga. Eso es lo que es así, lo más profundo mío. Pero desde muy niña, tenía yo unos 5 años cuando empecé a hacer teatro arriba de mi cama, y invitaba a mis primos, invitaba a mis papás y les cobrábamos. ¿Y ya dirigías? Ya dirigía yo todo y ponía las luces y todo. Y y hacíamos pues cuentos para niños, lo que fuera, pero ya era una vocación que yo ya traía. En mi mente yo quería ser arqueóloga, pero en mi realidad el teatro era lo que, sobre todo porque yo era muy tímida y en el teatro me sentía mucho más tranquila. ¿Eres tímida? Sí. Muy tímida, exageradamente, sí. Cualquiera diría que no, se te ve, ¿verdad? Pues muy... Bueno, porque así hacemos los tímidos, estamos actuando. ¿Seguido estás actuando? Bueno, no, solamente cuando me subo al escenario. En general, en la vida real, no. ¿Por qué no estudiaste arqueología? Pues por lo mismo, porque yo sentía que era definiste muy tímida, que la arqueología me iba a hacer prácticamente meterme en mí misma a tal punto que ya no iba a hablar con nadie. Cuando era niña me costaba mucho trabajo hablar con los adultos, pero ahora mucho más, porque ahora ya sé quiénes somos. Tenía miedo. Y entonces yo pensaba que de arqueóloga me iba a quedar ya sin hablar con nadie. En cambio, en el teatro, pues era el mundo donde yo podía
compartir y podía expresarme con los demás. Por eso yo creo que elegí el teatro. Dices, ahora ya sabemos quiénes somos, y te pregunto, Jesús Rodríguez, ¿tú quién eres actualmente? Bueno, pues soy un ser humano con ese terrible defecto de haber nacido Homo sapiens. Sí, ¿verdad? Está fuerte, ¿no? Es un gran problema. Gran problema. A veces parecería mejor ni pensar, ni entender, ni preocuparse, ni comprometerse. Pues sobre todo yo siento que el gran error ha sido pensar que somos el centro de la creación. Quitarse de ese antropocentrismo para mí ha sido el momento, creo, más enriquecedor de mi vida, cuando Liliana y yo, pues que ya tenemos, este año vamos a cumplir 40 años juntas. Pero hace unos años, más o menos 8 años, decidimos por el veganismo, por no comer más animales y por dedicarnos a la defensa de los no humanos. Y ahí para mí se nos abrió un mundo de quitarte del centro, de no pensar que tú eres más que nada ni nadie sobre la tierra. Y eso es muy útil, quitarte del centro, ¿no? Pero ¿cómo te quitas si todo está construido en función del ser humano, de su trabajo, de su dinero, de sus compras, de todo? Bueno, porque empiezas a respetar, yo digo, y a tomar por sagrado todo lo que te rodea. Y tú ya no eres quien merece todo, todo está hecho para ti, todo está puesto para ti, sino tú estás aquí igual que un árbol o igual que un animal, para lo que tú tienes que hacer aquí, para cumplir con tu misión. O como decían los antiguos toltecas, que a mí me fascina tanto nuestra cultura por eso, porque decían, tú estás aquí para hacer florecer tu corazón, para dar tu guerra florida, y ese florecer tu corazón es hacer que trascienda tu ser, el camino que pisas y la gente y los seres que te rodean. Entonces esa idea de hacer trascender, que la tiene el arte también, ¿no? Es decir, las cosas tienen que tener una dimensión mayor, porque para eso estamos aquí, para finalmente el misterio de la naturaleza, lo decía Goethe, no se nos participa, la naturaleza no nos revela su secreto. Todo eso es entendible y muy interesante, y también hay un segmento novedoso en el que también se ha convertido en una especie de moda algunas de estas ideas, que pueden parecer una reivindicación de lo natural, el veganismo, pero ¿qué tanto es también una moda? Mira, yo creo que es todo menos una moda. Es una tendencia, eso sí, porque muchísima gente se está volviendo vegana, pero esto es una filosofía, y es una filosofía profunda. Es una posición ética y moral ante el mundo, que es precisamente: yo no me merezco todo. Tanto se merece cualquier otro ser sintiente que yo, o tampoco le tengo por qué faltar el respeto a una planta, ni a nadie. Es decir, es una posición filosófica de profundas decisiones, en donde, como te decía, te quitas del centro como el ser humano, lo máximo de la creación, pero al mismo tiempo juega, como diría Sor Juana, ¿no? Que cuanto más altiva al cielo toca, sella el polvo la boca. Como lo dice Sor Juana, con esa capacidad increíble de síntesis. Si somos, sí, muy elevados, pero somos muy vulgares, muy bajos también. Entonces, si los seres humanos tenemos esa capacidad de ser lo máximo y lo mínimo, bueno, también podemos decidir, que yo creo que ese es el gran asunto que no se comprendió con Darwin, cuando se hablaba de la selección natural y de que si el pez grande se come al chico. Él estaba hablando de que sí, los animales se comen entre sí, pero ellos no pueden decidir, nosotros sí. Y yo creo que la capacidad de decisión del ser humano es lo que lo hace precisamente ser lo mejor o lo peor. Tú sabes lo que decides. Y el veganismo es una decisión profunda, que es decidir
no estar en el centro, no suponer que te lo mereces todo y cuestionarte constantemente qué estás haciendo mal o como diría Toro, encima de quién estás viviendo. Porque para mí esa es la cuestión, vive como quieras, el mundo es maravilloso y la libertad es lo máximo, pero encima de quién. Tu condición de senadora le ha dado una mayor fuerza a tus declaraciones, más presencia en medios de comunicación, pero en algunos casos pareciera que se opta en estos medios de comunicación por lo inmediato y por lo simple de alguna declaración que puede resultar muy fácil por el escándalo, el ruido o lo distinto que resulta. ¿Tú crees que hay que estamos entendiendo o que hay mucha esa premura por el simplismo? Me decía el otro día Elena Poniatowska que las redes sociales son la demolición de todo. Ella es muy aguda también en sus observaciones. Y yo creo que hay algo de simplismo y hay algo de teléfono descompuesto. Porque en realidad lo que pasa es que tú dices algo y de pronto entra en las redes y al final te hacen decir hasta lo contrario o algo que no tiene nada que ver, como aquello que de niñas jugábamos que se llamaba teléfono descompuesto. Entonces yo siempre le he tenido un poquito de distancia al teléfono inteligente, porque a mí me resulta un teléfono descompuesto en muchos sentidos. Lo empecé a usar cuando entré al Senado. Nunca antes usé el teléfono, lo que llaman el teléfono inteligente. O sea, solo teléfono para llamadas telefónicas. Yo tenía mi teléfono, un teléfono muy bonito que me regalaron, que es un teléfono inglés que se llama Punkt, con el que nada más recibes llamadas y mensajes. Un teléfono que precisamente parece ser que lo pidieron los jóvenes en Europa para escapar del teléfono inteligente. Entonces me regalaron este teléfono, fui muy feliz porque yo vivía lejos de el Twitter y el Facebook y de todo eso que implica las redes sociales. Pero ya en el Senado no lo puedes hacer porque todos los senadores se comunican por el WhatsApp y todo eso. Entonces tuve que entrar a ese mundo y siempre me molestó mucho que no haya habido educación para usar el teléfono inteligente. Porque estás en la mesa comiendo y la gente ya contesta ahí. Antes no, antes teníamos que pararnos, irnos a donde vivía el horrible teléfono y entonces hablar allí. Ahora ya tienes que oír conversaciones que no quieres escuchar o te dejan hablando sola porque estás a mitad de una conversación y la persona empieza a ver detalles de un mensaje y ya se le olvidó que tú estás enfrente. Ahorita venía oyendo que hasta existe huérfanos digitales, ¿no? Los niños que ya no son atendidos porque los papás están metidos en el teléfono. Todo eso a mí me parece que no ha habido un correcto uso de la tecnología. Digamos, no tiene normas de convivencia. Entonces, por eso le tuve tanto rechazo siempre, pero pues ahora lo uso y me doy cuenta que mis declaraciones son muy incendiarias. Tal vez por mi manera de pensar, porque yo siempre pienso asociando ideas. Y entonces yo asocio ideas y parece que eso crea mucho conflicto. También entiendo que decir en México en este momento no comas animales es una bomba atómica. Es como cuando el nigromante dijo no hay Dios, que el siglo XIX estalló, pero a fin de cuentas se llegó al Estado laico. Lo mismo, ahora dices no comas animales y parece que estalla el mundo, como si fuera algo que no estuviéramos viendo, que es el primer motivo de deforestación del planeta, que es la primera causa de contaminación del agua y de uso del agua, y que estamos al borde de una sexta extinción. Y lo más fácil que tú puedes hacer en tu vida es dejar de comer animales, es decir, nadie te puede obligar. Quitar los cadáveres de tu plato, o como diría Yursenar, no digerir agonías, y dejar de hacer sufrir a los animales, además de que es la primer causa de violencia. Fíjate, la violencia hacia los niños y las mujeres se origina con la violencia hacia los animales. Entonces no es tan difícil en un momento en que el planeta está en esta crisis, ¿no?, de un sistema
que falló, porque evidentemente falló el sistema, puesto que nos está llevando a la extinción. Bueno, hay una cosa que podemos hacer todas las personas hoy, ahorita, en este instante: dejar de comer animales. ¿No es simple? Y con eso haríamos un efecto muy fuerte en la salvaguarda del planeta y de la vida humana y de la vida animal y natural. No hay Dios, dijo el nigromante. ¿Tú crees en Dios? Pues yo soy atea, fíjate. Eres atea, bien, ya somos dos. Soy del club del nigromante. Ajá. ¿Algún tipo, cómo expresas, cómo desahogas tu espiritualidad? Bueno, como te decía, yo creo mucho que somos esa conjunción que también los abuelos antiguos de estas tierras nos dijeron. Somos una dualidad opuesta y complementaria. Somos materia y espíritu. De eso estamos hechas, de las dos cosas. Entonces, para mí, lo espiritual está en todas partes. Yo no podría vivir. El arte es una actividad profundamente espiritual, además de racional. Pero también yo simplemente voy y me paro en Teotihuacán, o me paro en cualquier Huicuilco o Monte Albán o Uxmal o la que quieras, Yagul, a donde quiera de estos sitios de conocimiento que desde mi punto de vista están trascendidos, justamente ellos sí consiguieron trascender su entorno, y siento que mi espíritu se alimenta y se conforta enormemente. Yo salgo de esos lugares completamente renovada, como si me bañara en las cascadas frías, como decía el doctor Atl, que te convierte en un fenómeno de la naturaleza. Yo así siento, son como baños al espíritu maravillosos, y creo que la gente debería ir mucho más y sentir lo que se siente allí. Bueno, México en sí es un país que está levantado, porque nuestros antiguos, como decía Bonifaz Nuño, labraron en piedra los cimientos espirituales. Fíjate qué hermoso, ¿no?, el pensamiento de Bonifaz. Y yo sí creo que este país está levantado. Por eso nos cuesta tanto a quienes nacimos aquí irnos a vivir a otro lado. Pero después de esa visión, giras el punto de vista y te ubicas en la terrible realidad de México. Del crimen, del salvajismo, del horror, de la impunidad, del abuso, de todo lo que tú has denunciado constantemente en plazas públicas, en el teatro, en 1000 lugares. ¿Qué hacer frente a todo eso? Mira, yo creo ¿Cómo te impacta a ti? Yo creo que eso es producto de dos cosas: la enorme corrupción gubernamental que hubo desde por lo menos 80 o 100 años para acá, muy concretamente desde el Porfiriato hasta acá. Se siguió una descomposición que llegó a la máxima corrupción en los últimos 30 años. Entonces, hay que entender que también los gobiernos han sido responsables, pero si no asumimos como sociedad que cada quien pusimos nuestro granito de arena por el solo hecho de no haber impedido que esto ocurriera. Claro. Entonces somos todos responsables y ahora hay que encarar la situación. Nos toca a toda la población, no nada más a quienes estamos en el gobierno. Creo que es una sociedad que tiene que restaurar lo que dejó descomponerse. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo ver que este país, con esta extraordinaria raíz cultural, haya llegado a esta descomposición tan grande? Pues primero, yo creo lo primero era sacar a ese régimen corrupto, echarlo para afuera. Todavía está aquí. O sea, no podemos decir que desapareció, ni que las inercias aún dentro del gobierno no son enormes. Todavía ves que hasta hay iniciativas que vienen de años atrás y que siguen funcionando allí, ¿no? Entonces, primero que nada yo digo era esto: sacar al régimen corrupto, acabar con el PRI, con el PAN, con toda esa descomposición en el gobierno, y que se trasminó hacia la sociedad. Y ahora toca enfrentar algo muy difícil, yo creo, que es un odio que se sembró, e incluso vimos
pues gente pagada que vino a sembrar ese odio a través de campañas específicas en el 2006, pero que ese odio se quedó en abstracto. Y ahora estamos viendo, pues ahora sí ya Andrés Manuel es presidente, ahora ya el odio se concreta. Y ese odio, yo no sé si te acuerdas de Jaime Avilés que planteaba unas clínicas de odio. No recuerdo eso, digo. Muy interesante por parte, ya ves que Jaime era muy especial, ¿no? Y muy sensible. Y a mí me parece que era interesante en el sentido de que parece que llegamos a un punto de polarización, ¿no? Se habla de la polarización. Y yo siempre digo, pues este país estaba más polarizado que nada, ¿no? Eran miles de pobres y así de ricos. Entonces, como ahora se trata justamente, yo digo, de esta idea de los opuestos complementarios, que seamos constructivos, sí, que venga la crítica. Yo creo que es necesario lo que está pasando. Hablen, digan, enójense, argumenten, critíquennos, pero hay otro sentido, hay un sentido de persecución, de acoso, que no le sirve a nadie. Hay un enojo terrible, yo lo veo en el Senado, la oposición está enojada todo el tiempo. Yo digo, ¿por qué? Ante la violencia, ante el horror, ante el odio, el humor, la alegría, vamos a hacerlo con felicidad. Jesús Rodríguez, respecto al Andrés Manuel López Obrador que tú has conocido y apoyado, ¿mantienes intacto al 100% tu esperanza y tu confianza en el presidente López Obrador? Totalmente. ¿Encuentras algún punto de crítica? Mira, básicamente yo creo que si no encontramos puntos de crítica sería grave. O sea, porque estaríamos ciegos ante una realidad compleja que no es de un solo color. Es decir, no puedo pensar que ningún ser humano no se equivoque. En ese sentido, quizás lo que más me preocupa a nivel de gobierno es cómo se va a ir acomodando las calabazas, cómo el gabinete se va a ir realmente acomodando, de modo que haya coordinación entre todas las instancias, porque eso no es fácil de lograr, y menos si te topas con este elefante burocrático que no avanza, que tiene 1000 obstáculos, que está hecho para que las cosas no caminen, que todo estaba hecho para poder robar con más facilidad. Entonces la coordinación, yo diría, más que todo lo veo ahí, más que en una persona, porque tampoco yo creo que es importante si el presidente es lo máximo o lo mínimo, es simplemente un elemento más. Insisto, yo creo que él no va a arreglar las cosas si no estamos todas las personas que nacimos en este país involucradas. Entonces sí, él puede tener defectos como tú o como yo, como cualquier persona, pero eso no es relevante. Lo importante es que funcione el aparato, el equipo, toda la gente que está trabajando. Yo tengo una gran admiración por él porque, pues la verdad, es el político más comprometido y con mayor convicción que he conocido en mi vida. Y eso a mí me da mucha confianza. Alguien que piensa en ideales y no en ninguna otra cosa, y que trabaja por esos ideales. Entonces, igual que Claudia Sheinbaum, me da muchísima confianza y no dudo que van a tener muchos errores, como yo y como cualquiera. En el caso concreto del Tren Maya y de los proyectos en el sur, ¿crees que está en riesgo la ecología, el medio ambiente? Yo pienso que es muy difícil blanco y negro, decir nada más sí o no. Estoy muy contenta de que llegue Víctor Toledo a la Semarnat, porque lo conozco bien. También Josefa estaba muy bien, pero bueno, Víctor es un hombre que tiene vínculo con los movimientos sociales. Y para mí eso es lo más importante. Este país está hecho de movimientos sociales. No es un país que carezca de esa fuerza. Y entonces, me acuerdo que una vez vino Chomsky, estuvimos platicando con él, y se asombró, porque nos preguntó cómo está México. Pues estaba, creo que Calderón, o ya sabes, uno de estos. Y le dijimos, pues de la fregada, esto está terrible. Y al final de la charla, con el Fisgón, con varias gentes estaban ahí, dijo,
pero ustedes tienen movimientos sociales. Eso es lo que hace la diferencia total en un país u otro, ¿no? Entonces, tener ahora a un secretario que conoce los movimientos sociales a profundidad, no superficialmente, y que conoce y que tiene un sentido del cuidado del planeta como Víctor Manuel Toledo, a mí me parece sensacional, porque eso te habla de que el Tren Maya o el corredor del Istmo o lo que sea, pues va a pasar por el tamiz de este personaje que tanto ha luchado con estos movimientos. Entonces no es lo mismo. O sea, yo puedo entender que el presidente ve la película completa y sabe que no puedo pensar que Andrés Manuel, que se educó con un poeta como Pellicer, que nació en Tabasco, pues no tome primero que nada en cuenta lo primero, que es el respeto de la naturaleza. Aunque ha habido un comunicado del Consejo Nacional Indígena y de los grupos zapatistas en los que llaman precisamente para mañana a una jornada nacional de protesta y resistencia contra los proyectos desarrollistas en el sur del país. Y dicen que los impedirán al costo que sea, incluso enfrentándose al ejército ahora llamado Guardia Nacional. Bueno, por eso te decía, yo creo que no se puede decir sí o no así nada más. Es decir, ¿qué implicaciones tiene para México? Simple y llanamente la migración. Si yo ya hice todo el recorrido hace 2 o 3 años, me fui a recorrer toda la frontera con Guatemala, desde Tapachula hasta Tenosique, a ver los albergues, a ver las estaciones migratorias de eso que Peña Nieto llamó Plan Integral Frontera Sur, que era una cosa espantosa, era como una especie de franquicia gringa para pasar con más facilidad a armas, drogas y explotar a la gente más pobre que viene de Centroamérica. Y cuando revisamos cómo estaba la situación allá, dices, bueno, esto va a ser a más. O sea, ¿qué vas a hacer a nivel geopolítico con todo este fenómeno que no va a parar de la migración si no haces una contención al sur del país que no dañe la naturaleza, por supuesto? Pero entonces yo creo que lo ponerse así nada más, bueno, vamos a conocer los proyectos. Aquí no habemos gente que tenemos interés económico. Víctor Toledo, lo conozco de años. Si algo no tiene, es un interés económico. Y entonces yo creo que va a ser muy interesante toda esa dinámica, y creo que al final los pueblos indígenas ya están siendo tomados en cuenta. Para mí no hay nada más importante en México que los pueblos originarios que están vivos. Ahí está nuestra cultura, ni modo que vayamos a ir contra eso. Se nos agota el tiempo, vamos entrando ya en el tramo final. Ajá. Te pregunto, ¿eres feminista? Pues no exactamente, yo nunca he sido ni feminista ni militante de la comunidad gay o LGBTTI. Sí, sí. No porque para mí mi sentido de la sexualidad es un sentido abierto. Yo creo que la sexualidad es algo que no tiene que ver con el mundo social, es tu mundo íntimo y es tu libertad absoluta. Y el feminismo, bueno, he luchado mucho por las mujeres porque la desigualdad ha sido muy grande. Sí te podría decir que soy antipatriarcal, pero extrema, radical. Soy antiantropocéntrica, soy antiespecista al extremo, pero no feminista. No ha sido pues la lucha que yo he dado realmente, ¿no? ¿Qué opinas del Me Too mexicano? A mí me parece genial el Me Too. Me parece que las mujeres nos decidimos al fin a decirles a los varones, bájenle a sus privilegios. Y está difícil, porque es lo mismo, fíjate, que nos pasa como humanos. Pensamos que nos lo merecemos todo, porque así está hecho el mundo, porque así lo hicimos, nos agandallamos todo lo demás. Bueno, en el caso de los varones también, porque como está hecho el mundo así,
los varones no se dan cuenta de hasta dónde llegan sus privilegios. Entonces ya estuvo bueno que las mujeres y todas las demás les digamos a los varones, bájenle. Como ahorita le estamos diciendo a los ricos o a la clase media que ha tenido oportunidades, bájenle a sus privilegios. Ya hace falta que esto se distribuya mejor. Entonces el Me Too o todos los movimientos de liberación femenina, gay, transgénero, todos, me parece que todos los movimientos de liberación son importantísimos y el que sigue es el movimiento de liberación animal. Bien. En este programa solemos usar el tal cubilete para jugar a los dados. El que yo gana. Jugaba mentirosa, que era muy interesante. Bueno, pues ahorita vamos. El que gana le hace la pregunta que quiera al otro, Okay. de lo que quiera, como quiera, en el sentido que desee. Okay. Dale, échale. Ay, híjole. Un J y un 9. Se me hace que me vas a ganar. Sí, ese está facilito. Pues no, fíjate. Perdiste. Ganaste tú, sí. Así es que tú dirás, yo te hago ¿qué una se te ocurre pregunta? preguntar lo que quieras? Como hombre, ¿cuál es tu mayor privilegio? Mi mayor privilegio como hombre es, por desgracia, el de actuar en un mundo diseñado y dominado por los hombres. Uh-huh. Es un privilegio. Es un privilegio el que te enseñan a pensar mandando, a pensar sometiendo a la otra parte de la sociedad, que es la parte femenina. ¿Y tú sientes que asumes tu parte femenina? No, fíjate que no. Creo que soy un bicho educado en la tradición machista. O sea, yo viví, es por ejemplo como de niño, pues yo vi corridas de toros, me gustaron. Ahora grande, ahora ya me avergüenza un poco el ver el espectáculo, lo repelo, pero no dejo de tener la emoción original que me provocó el hecho de esa, pues de ese espectáculo sangriento y salvaje. ¿Qué pero te provocó? Pues a mí me gustaba ver el espectáculo del hombre desafiando la muerte de esa manera, el enfrentamiento con la bestia a toda velocidad. Y peligrosa. no veías el sufrimiento Claro del toro que no lo para veía, nada. Claro que no lo veía. No lo Pero veía. eso lo vamos a abolir, ya verás. Sí, vi peleas de box y me gustaba ir a las peleas de box, las veía con gusto. Bueno, y después pero ahí te ya das cuenta. son dos. Sí, pero de todos peleándose modos entre no sí. deja de ser. Por lo menos están de acuerdo. Acá Sí, hay alguien claro. que nadie le Sí. avisó, ¿verdad? Entonces esa cuestión del machismo también creo que estamos en un Está bien. proceso de reeducación todos, de ir viendo las cosas de una manera distinta. Hacemos esfuerzos en diferentes grados cada quien, pero bueno, pues por ahí va. Muy bueno. A ver, pues si quieres vamos echándole el segundo ¿Otra? tiro. Ok. Un rey y Y un un jack. jack. Pues buen tiro el tuyo. Te Ganaste volví de a nuevo. ganar. No, hombre, ahora normalmente yo gano, debo decirte. ¿Alguna vez tuviste miedo de hacer una investigación periodística que dijiste, no, mejor no le entro? Sí, ha habido momentos, sobre todo en la cuestión del crimen organizado. Ujú. Ha habido varios momentos en los cuales hay pues amenazas, señalamientos que sí implican que tenga uno que escoger entre continuar con un trabajo más o menos libre y tranquilo de opinar, de analizar, de exponer un punto de vista, y lo que con frecuencia implica el meterte en ese terreno absolutamente sin reglas, sin Sobre todo en cuidado. este país. ¿Y consideras que cuando te topas ya así con el peligro, un periodista debe retroceder? Yo creo que sí, y yo creo que yo he sido director de la franquicia de la Jornada de San Luis Potosí, como director en la Jornada de San Luis, y he visto casos similares aquí en nuestra casa matriz, en los cuales se pone a salvo la integridad del periodista, y en las cuales dice, ¿sabes qué? Cuídate, protégete, vente a México, vete a tal lugar, alguna cosa. La nota pues podrá ser muy importante, pero es fundamental la preservación de la vida en un espacio como el nuestro, en el que no hay ninguna protección, absolutamente ninguna, y todos eso lo sabemos muy claramente. Y antes de terminar, te pregunto, por ejemplo, lo que pasó en el Senado de la explosión, ¿tú crees que un político también debe retroceder ante esos peligros? Yo creo que debe cuidarse, porque finalmente aquí es un punto que es muy interesante, me parece a mí, de que quienes están participando en un proceso
tan especial de cambio profundo de reglas y relaciones políticas debe cuidarse de una manera especial, porque no está depositado solo la esperanza o el proyecto discrecional individual de cada quien, sino que hay un proyecto más general, y hoy estamos en un momento en el cual la provocación, el desbordamiento, la desestabilización son páginas especiales del manual tradicional de la desestabilización política ante gobiernos que tengan un acento y un proyecto popular. Entonces, bueno, ya vamos echando la última, a ver si ya me toca a mí todavía, una. venga. Échale la última. No, andas, no. Tremendo. Un rey y Dos un as. ases, dos ases, No es posible. venga. Vas a ver aquí cómo se. Rey y cuina. Era bueno y lo perdí. Bueno, ¿se vale preguntar lo que yo quiera? Sí, claro. Rey y cuina. ¿No Rey te y sientes el rey y tu esposa la reina o tienen igualdad en la casa? Tenemos igualdad en la casa en el sentido de que compartimos un proyecto, que lo hemos hecho juntos. Tenemos nosotros también, ya un día de estos vamos a empatarlos. Tenemos 35, 36 ya casi años. Nos alcanza. Sí. Entonces, en ese sentido, hay un proyecto que compartimos, que hacemos las videocharlas, este tipo de cosas, y en ese sentido avanzamos, pero sí se mantiene, debo ser honesto, el rol tradicional en el cual el que está al frente en el proyecto, pues mantiene una actitud de ese rey y de esa cuina. Y yo aprovecho, aunque no haya ganado en el cubilete, para preguntarte, ¿cuál es la clave para mantener 40 años de vida en común con tu compañera Liliana Felipe, compositora, artista de origen argentino, pero con quien tienes 40 años viviendo y ahora en San Miguel Allende? ¿Cómo se le hace? La clave es sencilla, ¿no? Me casé con la mujer más maravillosa del mundo. ¿Pero entonces, eso es suficiente? Me cuesta trabajo entender cómo hacen todos los demás para vivir sin ella. Eso es lo difícil. Qué gran elogio le haces, qué gran elogio. Pero en realidad es que Liliana es un ser extraordinario, pero creo que lo más importante es el admirar a la otra persona. Yo la admiro profundamente. Jesús Rodríguez, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Al contrario, Gracias. Gracias a ti.